Y según el último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, más de 5.620 personas han sido detenidas en medio de manifestaciones sociales, de las cuales 861 corresponden a mujeres. Claro, detenciones que en algunos casos van acompañadas de una serie de problemas, abusos sexuales contra carabineros y personal uniformado. Queremos profundizarlo junto a María Inés Salamanca, ella es coordinadora de ONU Mujeres acá en nuestro país. María Inés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias, Mauricio y Carolina, por la invitación. Bueno, los datos que comentábamos eran del INDH. ¿Ustedes están contando con información en paralelo? ¿Han estado también en terreno en medio de todas estas manifestaciones que ya cumplen casi un mes? Bueno, primero decir desde ONU Mujeres, condenamos la violencia que hemos vivido esta semana y también manifestamos una preocupación, una alta preocupación por los casos de violencia sexual que han ido aumentando. Ya en un reporte del INDH se hablaba de 17 querellas, hoy día son 52 querellas y estamos trabajando el INDH ha facilitado información, pero no solamente son 52 querellas, lo más preocupante es que estas 52 querellas representan 93 casos de violencia sexual. Y esta es una preocupación que vemos consideramos que son números alarmantes y que en vez de ir disminuyendo, están subiendo y han aumentado de manera constante en la última semana. Cuando hablamos de violencia sexual, ¿se refiere a qué específicamente? ¿Y estos casos han podido ustedes tener contacto directo con las víctimas o necesariamente están recibiendo solamente la información del INDH? Solo estamos recibiendo la información oficial, también información de sociedad civil, porque también hay organizaciones, por ejemplo, ABOFEM, que es una asociación de abogadas feministas, por ejemplo, que han estado patrocinando casos. También nos llega información de por distintas organizaciones. Lo que hemos visto es que la mayoría de los casos son desnudamientos y sentadillas. Tenemos 4 casos de violación y casos de tocaciones y amenazas. También hay amenazas particulares también con población LGBTI, también que vemos como preocupación, con alta preocupación. Y lo que nosotros hemos visto en esta situación de crisis, que al igual que en otros países, la violencia sexual se usa como método también de represión y de control. Esto también está abordado en resoluciones de Naciones Unidas, como la resolución 1325 del Consejo de Seguridad, que es la resolución de Mujer, Paz y Seguridad. Chile cuenta hasta el día de hoy con 2 planes de acción, por ejemplo, y esperamos también que Chile prepare un tercer plan de acción también que aborde también medidas concretas para eliminar la violencia sexual policial, por ejemplo. Ya, pero ¿en qué termina todo esto? Porque ustedes desde el sistema internacional sabemos del trabajo que hacen ONU Mujeres también acá en Chile. Hemos visto esta misión que ha sido enviada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hay también trabajo en terreno, hay colaboración entre ustedes, entre estos diferentes organismos. Claro que sí. ¿Que van a concluir en qué? Sí, ¿En una recomendación? ¿En un reclamo? ¿En qué termina esto? Bueno, aquí hay varias cosas que plantear. Primero está la misión de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, que concluye su misión el 22 de noviembre. Es una misión autónoma, por lo tanto, las agencias colaboran entregando información, pero no participan en terreno junto con la misión. La misión tiene una agenda privada, es una misión reservada, y ellos tendrán que generar un informe que tendrá unas características que todavía tendrá que definirse. ¿Pero ustedes han tenido contacto con ellos? Sí, claro que sí. También hemos facilitado información sobre aquellas organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en los derechos humanos de las mujeres y que han tenido reunión, que fue la primera semana que llegó la misión a Chile y que tuvieron ya reuniones con organizaciones de la sociedad civil. Pero quiero plantear una cosa también, porque las recomendaciones, los órganos de derechos humanos lo han estado haciendo desde mucho antes de esta crisis. Por ejemplo, el Comité Antitortura tuvo un informe con recomendación en el año 2018 a partir de los casos de violencia sexual en otros movimientos, por ejemplo el movimiento estudiantil, donde ya se planteaban algunos casos de violencia sexual. Y ahí se generaron recomendaciones que hoy día son absolutamente aplicables y que no han sido implementadas. Entonces ahora estaba escuchando al señor Agustín Esquela, que hablaba que hacía una analogía con el fútbol, ¿no? Antes de Bielsa. Yo también diría lo mismo. Acá
las políticas que tienen que ver con implementación de los derechos humanos de las mujeres han sido como los partidos de fútbol antes de Bielsa, que son lentos, se avanza un paso pero se retroceden dos. En el caso, por ejemplo, del Comité de Antitortura, estableció 5 recomendaciones. Primero, que los casos de violencia sexual tienen que ser investigados exhaustivamente y que las personas deben ser sancionadas. Segundo, el tema de la formación de funcionarios judiciales, de carabineros, en temas que son los derechos humanos de las mujeres, qué es la violencia sexual, de cómo también la recomendación en ese tiempo ya hablaba de que los funcionarios de carabineros deberían recibir campañas de sensibilización. Es que disculpa, pero esa formación, según nos ha dicho aquí mismo personal del INDH, la han recibido. Han hecho los cursos, han dado las charlas, pero situaciones de esta naturaleza, en situaciones como las que hemos estado viviendo durante este último mes, se repiten. ¿Es que esos cursos no sirven de nada? Yo creo que debería haber un esfuerzo mucho más fuerte, y también el tema de la revisión de los protocolos. Y aquí hay una recomendación que hacemos desde ONU Mujeres, que el trabajo de trabajar en forma conjunta con Carabineros, protocolos que realmente se utilicen, que no estén solamente en el papel, porque posiblemente preguntemos a Carabineros, algunos tal vez no desconocen. Vimos el caso del Liceo número 7, con que ahí no se respetó un protocolo y siempre estamos con soluciones que son parche y que son después, ¿no? Y no de prevención. También el otro tema que ya había en la recomendación del Comité Antitortura es el tema de que las víctimas deben recibir atención integral. Cuando hablamos de atención integral se refiere a atención médica, atención jurídica y atención psicológica. Hoy día, ¿qué vamos a hacer con estos 93 casos? Y que espero que no suban más. Van a estar estas víctimas recibiendo. ¿Cuál va a ser el trabajo que tenemos que trabajar todas las instituciones en conjunto para poder prevenir que todos estos no vuelvan a repetir? Ya, y es que, tomando el mismo ejemplo que vimos la semana pasada respecto de instituciones y organizaciones que ayudan a las víctimas que son menores de edad, la Defensoría de la Niñez, sí, que decía, no se reunieron la semana pasada para tratar de evitar que haya una revictimización, un concepto que lo hemos visto muchas veces y que también muchas veces se da en casos de violencia contra mujeres. Si es que una mujer hace una denuncia, en este caso al Instituto de Derechos Humanos, por ejemplo, pero queda como uno de los otros casos que existen y quisiera acercarse a ustedes, ¿tiene que ir y contar toda su historia nuevamente? ¿O cuál es la recomendación en este caso? Debería haber en este minuto también un protocolo respecto a cómo se hacen las denuncias y cómo se abordan. Yo creo que ahí la INDH ha hecho un trabajo que, de partida, creo que tenemos que fortalecer mucho más estas instituciones, cuidarlas. Creo que fortalecer el INDH es fundamental. Una cosa que han hecho que ha sido clave también es documentar los casos. La documentación es muy importante, tener un registro para no volver a tener que contar toda la historia, pero esto significa también un aporte también a un principio muy fundamental que en Derechos Humanos se llama el principio de no repetición, en el fondo, y que tengamos estos registros también sirvan para poder salir de esta crisis también. María Inés, no puedo dejar de preguntar también por la violencia que se ha cometido en contra de mujeres funcionarios policiales. Sí. Porque hemos visto particularmente el caso de las 2 carabineras a quienes se les llegó una bomba Molotov, sí, pero hay quienes también se preguntan, en paralelo a ese hecho que también es un hecho de violencia contra mujeres, ¿qué hacía una carabinera? Una de ellas tiene 20 años, sí, en esa función en la calle. Bueno, de ONU Mujeres condenamos absolutamente la violencia de donde venga, absolutamente. Nosotros incluso tenemos unas políticas dentro de la misma Agenda Mujer, Paz y Seguridad, promovemos la participación de mujeres en fuerzas policiales. Las mujeres en la policía tienen un rol fundamental también en la consolidación de la paz. Entonces también tenemos que ver con mucha atención también eso. Nosotros promovemos la participación de las mujeres en las fuerzas de orden, por ejemplo, en misiones de paz, etcétera. Y es lamentable lo que ha pasado también con el caso de las mujeres que fueron agredidas. Y ante el cuestionamiento respecto de la preparación de una joven de 20 años que está en función de Fuerzas Especiales de Carabineros. Bueno, yo creo que acá todos los carabineros, tanto carabineros y carabineras, deberían tener la formación para estar en casos, en la situación. Hoy día vemos que tenemos muchos ejemplos que tanto hombres y mujeres de las fuerzas policiales no han estado tal vez preparadas también como para poder atender algunos casos, por ejemplo lo del Liceo 7, ¿no? Que es un ejemplo. Yo creo que
necesitamos formación policial de mayor calidad también. Y ahí en ese caso, ustedes decían, se van tomaron ya contacto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ahí están buena parte de las denuncias de las víctimas, pero toman contacto también con las policías, ¿se reúnen con ellos para conocer la otra parte? No, ¿o no? nosotros nos hemos, por el mandato de ONU Mujeres, no tenemos ese rol. Sí estamos disponibles en el caso de ONU Mujeres de colaborar con Carabineros, por ejemplo, la revisión de protocolos, que yo creo que sería fundamental, y también en cómo trabajar también con el CERNAMEG, con las instituciones, las CEREMIS del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Creo que ahí tenemos un trabajo colaborativo importante que se podría realizar, y desde ONU Mujeres también ofrecemos todo el apoyo para, por ejemplo, revisión de protocolo, el tema de la formación de Carabineros en los temas de derechos humanos de la mujer y violencia sexual. En ese mismo ámbito, ¿cómo evalúan ustedes la labor que ha cumplido particularmente la ministra de la Mujer y Equidad de Género? Porque hubo reclamos efectivamente respecto de cuando ella alzó la voz en la vulneración de derechos de las mujeres. Hay muchos que reclaman que lo hizo cuando las afectadas eran estas 2 carabineras y no antes, cuando ya muchos de estos casos habían sido denunciados. Sí, hemos seguido las declaraciones tanto del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, las reacciones también desde el Ministerio del Interior, en general, cuál ha sido la posición del gobierno. Yo también quiero destacar una cosa respecto a eso, porque hemos visto, por ejemplo, también hoy día llegaron observadores internacionales de derechos humanos, Human Rights Watch. La misión también de la Oficina de la Alta Comisionada fue una solicitud también del gobierno. Yo creo que también, y yo creo que hay una espera también de que qué informes se generan y cuál es la información. Yo creo que también hay una voluntad en ese sentido de involucrar a los observadores internacionales y tengamos también al final un conjunto de recomendaciones y informes que tengan una visión más integral. Yo creo que también es importante también considerar también la opinión de la sociedad civil. Finalmente, por mi parte al menos, justamente, ustedes van a también emitir un informe final, una evaluación, y si eso se va a hacer así, ¿se puede hacer si no se tiene ambas partes? De nuevo, se tiene las víctimas, se tienen las voces oficiales de los ministerios o que se han seguido, se tiene el informe de instituciones de los derechos humanos, el Instituto Nacional, Human Rights Watch, etcétera, pero no se tiene tal vez la otra parte, la parte de las Fuerzas Armadas o Carabineros. ¿Se puede generar un informe así? Yo creo que sí, yo creo que ese es el rol que está teniendo hoy día la misión de observación de la Oficina de la Alta Comisionada. Se está reuniendo con todos los actores. Se está reuniendo entonces Sí, también con con todos las los Fuerzas Armadas actores, y porque fuerzas es una especiales. misión, claro, no tengo la información porque nosotros no tenemos la agenda de todas las reuniones que ellos tienen, pero estas misiones se establecen como para tener una visión integral y se reúnan con todos los actores que sean necesarios. Muy bien, pues Marínez, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en gracias a 24 ustedes por horas. la Muy invitación. buenos días. Buenos días. Buenos días.